El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenido nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Hoy estaremos hablando de una serie de crisis que ha estado enfrentando Puerto Rico, dándote una información que los medios de prensa no están compartiendo en este momento en Puerto Rico, creando una serie de crisis de ansiedad, de coraje y de ira con información incorrecta, información incompleta. Te daremos la información en la primera parte y en la segunda te daré mi opinión para que tú puedas llegar a tus propias conclusiones. No te vayas, Dios te bendiga. Bienvenido a esta tu primera sección de tu programa Derecho y Palabra en el día de hoy. Como te dijimos en la introducción, vamos a estar hablando de una serie de eventos que han ocurrido en Puerto Rico para aclararte en la memoria y poderte llevar una información que tú puedas llegar a tus propias conclusiones. Ya en la segunda parte compartiré con ustedes mi opinión desde el punto de vista bíblico. Mire, en estos momentos Puerto Rico está pasando bajo los estragos de un huracán. Fiona ha hecho muchísimo daño a Puerto Rico, pero hay unos medios noticiosos y unos analistas que están dando una información que suena muy convincente, a menos que usted tenga memoria histórica. Eso que te están diciendo a ti, de que nunca se habían tardado tanto en poner la corriente eléctrica, no es cierto. Miren, vamos a empezar a hablar de una serie de crisis que ha tenido Puerto Rico en el área de la energía eléctrica, que es necesario que nosotros repasemos. Nosotros traemos aquí un invitado que corría la Prafa, Carlos Mercader, y nos recordaba que lo que provoca que Puerto Rico caiga en la ley promesa, que es una quiebra especial, es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que quebró. O sea, ya desde 2014, 2015, la Autoridad de Energía Eléctrica había quebrado. Una de las cosas más interesantes, y nosotros vimos en aquella época la presión pública de que se auditara, es que una serie de auditorías que se hicieron, que no han concluido en cargos criminales ni en recuperación de dinero, lo cual me sorprende, es que se había emitido unas emisiones de bonos y unas líneas de crédito para la reparación de las plantas generatrices, generadores, las líneas de tendidos eléctricos, para ir modernizando el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Ese dinero no se usó para eso. Esos generadores, esas plantas, cada vez que tenemos una crisis, nos dicen que los equipos están obsoletos, que están viejos, que tienen falta de mantenimiento, que no hay suficiente carga. Todo eso es lo que constantemente nos han venido diciendo. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿para aquel entonces estaba Lutier? Para aquel entonces la Autoridad de Energía Eléctrica no tenía un administrador privado. Voy a defender aquí al operador privado, pero quiero que tengamos la data histórica completa. Quienes trabajaban en el restablecimiento de la energía eléctrica eran los unionados de Lutier. Cuando vino María, su presidente, nos pidió que tuviéramos paciencia, que eso tomaba tiempo. Ahora lo vemos presionando de que se haga rápido, olvidándonos que en cada una de las crisis eléctricas que nosotros hemos tenido al pueblo de Puerto Rico se le ha pedido paciencia. Estamos en medio de un huracán. Quiero traerle algunos datos históricos para que ustedes tengan una idea de cómo ha estado el sistema energético de Puerto Rico desde hace más de 20 años. El 23 de octubre del 2009 tuvimos la explosión de Capeco. Aquello fue inmenso, aquello explotó, fue un fuego que nos llenó todo el país, todo el área se llenó de ese humo negro, toda esa gasolina, todo ese combustible quemándose, y fue milagro que no extendiera eso. 6 años después, se nos dijo que había sido negligencia y equipos obsoletos
en una empresa privada en Puerto Rico para economizar dinero. Eso fue en el 2009. El 17 de agosto, para hacer algunos datos históricos, a la exgobernadora Sila Calderón se le declaró la guerra por lo que se conocía como los apagones selectivos. Yo recuerdo eso porque en muchas ocasiones yo llegaba a mi oficina privada y no podía trabajar porque no habría corriente eléctrica. No teníamos en aquel entonces las plantas, no había en aquel entonces el beneficio de las placas solares. Usted simplemente no tenía corriente eléctrica en su oficina para su computadora, para su maquinilla. Lo único que funcionaba era el teléfono, no había aire acondicionado. Vino una ocasión un huracán que no llegó y 2 días antes de que ese huracán llegara, tuvimos sin servicio eléctrico como medida protectiva porque el sistema eléctrico no resistía los embates de un huracán. Estamos hablando de 2002 y no le estoy echando la culpa a la gobernadora. Estoy diciendo lo que estaba sucediendo ya en la Autoridad de Energía Eléctrica. 2002. ¿En qué año estamos, mi gente? Y todavía se nos sigue diciendo que nuestro sistema eléctrico no aguanta un fenómeno atmosférico. Y en aquel entonces se nos decía que los apagones selectivos era que se estaba trabajando para modernizar y poner en orden la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ya les dije que las emisiones de bonos que se hicieron y las líneas de crédito, que por ley, cuando usted hace una emisión de bono para un proyecto, tiene que usarlo para ese proyecto. Si usted lo desvía y no pidió autorización, usted tiene que devolver el dinero y pueden haber cargos criminales y cancelaciones de contrato. Eso no lo hemos visto a menos que se esté haciendo tras bastidores. Lo que quiere decir es que mucho del dinero que se recibió en Puerto Rico, bajo la época de que era la Autoridad de Energía Eléctrica la que gobernaba con su junta de directores, quien estaba allí era la UTIEL, esto ya estaba sucediendo. En el 2016 tuvimos la explosión de la central Aguirre, que dejó a 1.5 millones de familias sin luz durante varios días y se nos dijo que iba a ser durante horas. O sea, ahí viene otra vez, se nos dijo nuevamente que era falta de mantenimiento, piezas viejas, que se tenían que modernizar. ¿Dónde está el dinero de la emisión de bonos? ¿Quién está recibiendo ese dinero? Miren, mucho de ese dinero se fue en nómina. Mucho de ese dinero se fue en contrataciones. Entonces nos envuelven constantemente en la pelea, pero no se nos está diciendo quiénes son los verdaderos poderes económicos que han estado gobernando la Autoridad de Energía Eléctrica y han mantenido los contratos. Viene entonces la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Colapsa, no hay dinero para funcionar. Se crea la ley promesa para hacer unos planes de pago para pagarle a los acreedores. Y aquí entramos en una guerra política de que si no paguen, que no paguemos nada. Miren, esto no funciona así. Si usted no paga esa deuda, usted no va a recibir combustible. Usted no va a recibir con quién contratar porque nadie le va a contratar porque usted no paga. O sea, eso de no paguemos nada y vámonos, eso es un planteamiento político carente de toda lógica y con un total desconocimiento de cómo funciona el gobierno o con toda la intención de desestabilizar un gobierno. Porque usted tiene que pagar lo que usted debe para usted recibiendo los servicios. El problema es, ¿dónde está el dinero de esas emisiones de bonos que nos dieron para mejorar el sistema eléctrico? Entonces, yo no le quiero pagar al que me prestó el dinero para arreglar el sistema eléctrico que nunca fue reparado porque el dinero no sabemos dónde está. Antes de que llegara Fiona, yo me fui a la página de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado porque se estaba hablando de los estados de los embalses de agua por la sequía. Y me sorprendí. En Puerto Rico hay más embalses de lo que yo pensaba y muchos de ellos, antes de que llegara Fiona, estaban sin servicio porque los generadores y las plantas estaban dañadas porque eran viejas, porque no tenían mantenimiento o porque unas piezas que estaban esperando. O sea que la crisis viene antes de Fiona. Entonces aquí ya no solamente tienes a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma envuelta, tienes envuelto a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. O sea, si se hicieron emisiones de bonos y líneas de crédito y se dio dinero para reparar esas plantas generatrices, para reparar esos generadores, ¿dónde está el dinero? ¿Quién se está quedando con ese dinero?
Oye, los gobernadores no se están quedando con esos dineros. Oh, pero si nosotros follow the money, nos podríamos llevar una sorpresa y en vez de estar peleando, diciendo incorrectamente que nunca habíamos estado sin luz tanto tiempo y empezáramos a mirar la data, no te vayas, traeré más data histórica y luego concluiré dándole cuál es mi opinión. No te vayas, regresamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Volvemos nuevamente y quiero seguir dándote alguna data histórica para ponerte en el contexto y ayudarte a tomar decisiones, para que no dejes que los medios de prensa, los analistas que tienen una agenda de desestabilizar el sistema utilizando los medios de comunicación y llevando al pueblo un malestar para que se tiren a las calles y causar desestabilización, para tumbar gobiernos y tumbar sistemas. Esa es mi opinión, ya te la adelanté. Te voy a dar otro detalle adicional. 2004, la tormenta Jen pasó por Puerto Rico el 15 de septiembre, dejó sin electricidad a toda la isla y sin agua al 50% de la población. Hubo 6 muertes. Entró como tormenta y salió como huracán. Antes de que entrara el huracán en Puerto Rico, decidió apagar las plantas termoeléctricas como medida de precaución. Sin embargo, tuvo 5,000 disparos de línea por falta de mantenimiento en tarea de desganche y árboles. Mira a ver si te suena conocido, falta de mantenimiento. Siempre tenemos falta de mantenimiento y desganche de árboles. ¿Y dónde está el presupuesto para eso? Porque eso se le entrega a la autoridad. En esa época quien estaba era la UTIER y quien estaba era la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, sacar al administrador privado es más de lo mismo porque todavía estamos viviendo más de lo mismo. La gobernadora Ciela Calderón nos dijo que tan pronto las condiciones del tiempo mejoraran, se restablecería la corriente. 5 días después, se había restablecido el 71.5% y el servicio de agua el 56%. O sea, un huracán mucho más pequeño. 5 días después, solamente el 71.5% del total de abonados y 56% del servicio de agua. O sea, tuvimos unos días antes, unos días después, o sea que a esa época, eso fue 5 días después. Y esa gente, miren mis hermanos, vamos a distinguir las agencias con la gente que trabaja ahí. Mientras usted estaba en su casa, en todos estos eventos, esos empleados, digamos lo que digamos, estaban en la calle trabajando. Y esa gente tiene familia. Y esa gente deja una familia detrás preocupada porque están en la calle trepados en postes reparando corrientes eléctricos. Y si usted hace memoria y tiene un poquito de años como yo, que son pocos, ¿cuántos empleados no se nos han hablado que han muerto por descargas eléctricas? ¿Cuántos han muerto por cables vivos? Pero usted lo que quiere es que le monten la luz a expensa de la vida de los que están trepados en los postes. Y a expensa de la vida de los que están en los huracanes, porque a usted lo que le interesa es su comodidad. Yo sé, yo tengo ancianos en mi casa, uno de ellos toma diálisis. Yo sé lo que significa ser un cuidador en periodos de crisis. Yo estoy bien claro, pero yo no voy a caer en la dinámica de que porque estoy en un periodo de crisis, poner mi necesidad individual por encima de la seguridad de esas personas que están en la calle trabajando 12 horas al día sin días libres. Que nos traen gente de afuera, pues claro, las tienen que traer porque aquí nunca, en ninguno de estos eventos ha habido suficiente personal. Que le van a pagar con mis chavos y le van a pagar con mi dinero también. Y muchos de ellos les paga el gobierno federal a través de FEMA, que está bajo seguridad nacional. FEMA está bajo seguridad nacional. Se le paga porque el obrero es digno de su salario. Que vienen aquí por un sueldo. ¿Y para qué van a venir? Si ellos trabajan en eso, a eso es que ellos se dedican. O sea, hemos perdido tanto la visión de por nuestras gringolas, de nuestra situación, de nuestra comodidad, de nuestra individualidad, de nuestra creencia política, que no estamos mirando los datos históricos. Esto viene pasando hace más de 20 años. Vamos a seguir.
Comenzó con un disturbio. Este apagón que hablamos comenzó, mira dónde, en la Central Aguirre y Aguas Buenas. ¿No te dijimos ahorita que ahí hubo una explosión? La causa fue una combinación de averías, fallas operacionales y una limitada reserva de carga. ¿Escuchaste la frase limitada reserva de carga? No nos están diciendo ahora que la autoridad acaba de aceptar que tiene un problema de carga, que no está generando la suficiente carga para que sea distribuida. Otros dicen que es que está generando demasiada y no ve suficiente cable, está colapsando. Esas son las dos explicaciones que históricamente nos han dado. No es Luma, no es el operador privado, no es el gobernador. Allí dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica nosotros tenemos un serio problema que nos ha tenido bajo esclavitud durante 30 años o más. Vamos a mirar dónde está el problema, pero no lo está mirando. Bajo Alejandro García Padilla, que es el caso que estamos hablando, este apagón del 2016, se activó la Guardia Nacional. Y al activarla por el gobernador Alejandro García Padilla, eso fue lo que permitió que se activara la corriente. No habían suficientes empleados. Lleguemos entonces a dos eventos cercanos. Irma y María, en septiembre del 2017. Total de viviendas afectadas, 1.186.600 y pico de personas afectadas. Por Irma y por María. 2/3 partes de la isla fueron afectadas por Irma. Y recuerdo los comentarios de algunos periodistas y de algunas personas en las redes. Tanto que avisaron y no pasó nada. Oye, no pasó nada en una 1/3 parte de la isla, pero pasó en las otras 2/3. Pero como no le afectó, oye, y yo escucho hablando en los medios a la gente que sabe mucho, pero yo recuerdo muchos de esos analistas que ahora están pidiendo la cabeza de Luma, y muchos que están pidiendo la cabeza del gobierno, que no pidieron la cabeza, no han pedido nunca la cabeza de los intereses económicos escondidos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Nunca se han dado la tarea de investigar quiénes son los que están controlando el sistema eléctrico en Puerto Rico, que nos han tenido en una crisis que ahora mismo el dinero a veces no nos da, porque la cuenta de la luz es tan alta que no podemos pagarla, hace que los precios de las comidas suban, y si usted va a los supermercados ve nuestra gente pobre, nuestros ancianos, que hay cosas que ya no pueden comprar porque su pensión o lo que reciben de ayuda no les alcanzan porque los precios aumentaron. Luego de esto, nosotros tuvimos casi 6 meses con problemas de luz bajo María. Un huracán 5 que nos dio de lado, Irma, y un huracán 4 que nos pasó por encima y devastó a todo Puerto Rico. Hubo sectores de Puerto Rico que estuvieron 6 meses sin luz. Y recuerdo en aquel entonces al presidente Lutiel diciendo, tengan paciencia, hemos tenido un fenómeno atmosférico, estamos en la calle. Entonces cuando vinieron los empleados, las ayudas fuera de Puerto Rico, empezamos a decir, nosotros podemos hacerlo solos, no necesitamos a nadie, que se vayan. Tampoco fue cierto. Pero vemos ahora mismo unos analistas que en aquel entonces salieron en los medios a decir, tengamos paciencia, tengamos resiliencia. Ahora a decir, no tenemos paciencia, estamos cansados. Oye, la pregunta es, te estoy diciendo que el problema está en la Autoridad de Energía Eléctrica. Te estoy diciendo que el dinero no se utilizó para lo que era. Te estoy diciendo que tenemos el mismo patrón, no importa quién esté el gobierno de turno, de 20 o 30 años, de lo que hemos podido investigar para poder tener este programa. Y si seguimos se puede sacar mucha más información. Te estamos diciendo que la crisis económica que causó Promesa comenzó en la Autoridad de Energía Eléctrica, y te voy a preguntar, ¿todavía tú sigues creyendo que esto es un problema del político de turno? Creo yo que si los medios de prensa están desviando la atención al verdadero problema, me imagino que algunos medios de prensa saben quiénes son los que tienen el control de este dinero que no se sabe dónde fue a parar. Luego de esto tuvimos el terremoto. Ahora vamos a ampliar un poquito más el tema. No habiendo pasado todo esto, tuvimos un terremoto que sacudió a todo Puerto Rico. Fue difícil, no sabíamos bregar con eso. Ponce quedó devastado, Guayanilla quedó devastado. Hemos visto cómo estructuras que estaban en reclamaciones con FEMA fueron socavadas y cayeron. Vimos una en Ponce que cayó. En Guayanilla tengo entendido, y me imagino que está pasando así, porque habían estructuras que habían quedado devastadas con el terremoto, con la lluvia, se han caído, han colapsado.
Tuvimos un país paralizado en su sistema de educación. Puerto Rico estuvo casi 2 años y pico con un sistema de educación paralizado por motivo del terremoto, y luego, cuando estábamos aprendiendo a manejar el terremoto, que entramos en la pelea de las vigas cortas y las vigas largas, sí, porque siempre hacemos issue de los verdaderos, y los verdaderos issues no los discutimos. El verdadero issue es, tenemos un país paralizado por un terremoto. ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Qué sucede allí? Empieza el gobierno a identificar que a través de las estructuras políticas y gubernamentales tradicionales, la ayuda no está llegando al pueblo. Vimos varios videos sobre eso. Se utilizan las iglesias para distribuir esa ayuda. Y a la semana los medios de prensa empezaron a atacar la iglesia alegando una corrupción, que se estaban robando las compras. A mí me acusaron de haber robado compras. Y no prosperaron porque yo no tengo ningún poder político ni económico para robar compras. ¿Por qué? Porque no querían que la iglesia lo distribuyera, porque la iglesia estaba haciendo llegar estas compras a donde tenían que llegar a la gente con necesidad. Muchas iglesias, cuando las acusaron, se asustaron y dejaron de bendecir para que no los acusaran. No sabemos que la prensa siempre nos va a atacar. Y luego vino el COVID con el cierre de las iglesias por motivo del COVID, que hubo que pelear para que las iglesias abrieran. Y ahí todos ustedes estamos viviendo todavía vacuna, no vacuna, hay epidemia, no hay pandemia. Todo eso lo estamos viviendo ahora. Pero te pregunto, ¿no te llama la atención a ti crisis sobre crisis, sobre crisis, sobre crisis, sobre crisis? ¿Qué está pasando con Puerto Rico? ¿Por qué no hemos terminado una y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra? No te vayas. Trataré que en los últimos 4 minutos darte una información que te deje preocupado y te pregunte por qué el Señor lleva casi 20 años diciendo: si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, yo descenderé desde los cielos y sanaré mi tierra. No te vayas, volvemos en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenido a esta sesión final de Derecho y Palabra. Espero haberte provocado para bien o para mal, a mi favor o en contra, pero la data histórica está allí. ¿Qué sucedió, mi gente, durante este periodo de crisis? Miren, ayer a mi vecindario llegó la gente de Luma. Subieron la luz y la luz llegó a la casa de mi vecino y no llegó a la mía. Yo hice: ay, Señor, ten misericordia. Pero, Señor, tú no tenías autoridad, tú no tenías corriente eléctrica, tú no tenías ducha, fuiste a un pozo a buscar agua, no tenías con qué sacarla y te encontraste con la mujer samaritana y me dijiste que yo tengo un agua y una luz que nunca se me agota. Eso fue lo que yo pensé, pero con todo eso, Señor, tengo unas necesidades físicas. Oye, pero me cuentan que una de las vecinas salió, oye, e insultó a los empleados que estaban bregando con la luz, que por qué no tenía luz, que debieron haberle puesto la luz. O sea, le está diciendo a esos empleados que llevan 12 horas, a veces más, sin parar, desde antes del huracán y después al huracán, que se olvidara de los que atendió primero que ella, porque ella necesitaba que le pusieran la luz y que se olvidaran de todas las demás. Oye, estamos en una crisis, estamos en un huracán. ¿Qué ha pasado en todo este proceso? Ira, frustración, molestia,
dándole tu oído a aquel que lo que te provoca es ansiedad, que lo que te provoca es frustración, que te está dando información histórica y política incorrecta, que no te está ayudando a entender que la verdadera crisis de Puerto Rico en este momento está en quién tiene el verdadero control de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál fue el problema? Que cuando contrataron a Luma, por política, y ahí sí, nos dijeron que esto se iba a resolver. Yo sabía que no. Nos dijeron que no iba a haber aumento. Sabemos que hubo aumento de luz. ¿Y qué nos dijeron? Antes de que llegue el huracán, nos van a cortar la luz. ¡Culpa de Luma! Oye, te acabo de dar la data histórica de que esa es la tendencia. Eso ha pasado en otras ocasiones y se supone que así sea. Que cuando pasa un huracán, una tormenta de esta magnitud, se corte el servicio eléctrico porque se va a caer poste, se va a caer tendero. Yo voy a dar una pequeña sugerencia. El municipio de Bayamón y otros municipios llegaron a un memorando de entendimiento con Luma, donde se están usando expertos en energía eléctrica, no a lo loco allá como otros municipios que se pusieron a montar sin poder coordinar con un sistema que no les pertenece y que no controlan, eso puede traerle problemas. Y empezaron, llegaron a unos consensos y Bayamón se está levantando. Con fondos de FEMA, hay muchas cosas que podemos decir sobre eso, pero no se han dado cuenta que descentralizar el poder de la Autoridad de Energía Eléctrica y empezar a regionalizarlo y que sean los municipios o lo que se determine en negociaciones con lo que está centralizado, quienes provean los servicios, no los maximiza. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que estoy viendo. Pero mientras tanto tú, cuida tu lengua. No caigas en la mentira de los medios noticiosos que son los peores enemigos de la iglesia y de la vida cristiana. Y cuando veas a los empleados de Luma, bendícelos. Ora por ellos. Ora por la Autoridad de Energía Eléctrica. Y órale a Dios para que el principado energético que lleva años sobre esta tierra manteniendo en esclavitud sea atado, paralizado y echado fuera para que nosotros como pueblo podamos prosperar. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.